aborto espontáneo recurrente. ¿Es posible ser madre? Estamos con nuestra especialista en reproducción humana asistida y ginecóloga, la doctora Giselle Fernández. Doctora, estábamos hablando de las infecciones, que si esto puede ser un punto en la que puede traer problemas en los abortos. Usted ya dijo una de las infecciones. ¿Hay otras infecciones que debemos de tomar en cuenta? Usted dijo que eso de utilizar óvulos sin prescripción también puede traer problemas. Hablemos un poco más de esto. Sí, fíjate una cosa, Nasira, cualquier tipo de infección vaginal puede conllevarte a un daño de los órganos reproductivos, como las trompas, por ejemplo, y albergar en ellas un proceso infeccioso que se llama hidrosalping, que afecta cualquier tipo de embarazo, ya sea espontáneo o por reproducción asistida. Entonces, si tenemos la presencia de un proceso infeccioso en las trompas, que sucede a consecuencia de infecciones recurrentes vaginales, entonces eso puede conllevar a un aborto, porque altera la evolución de un embarazo. Entonces, siempre es importante que cualquier paciente que tenga, aunque sea la mínima infección, no se la trate porque no hay un óvulo que le dé a todo tipo de infección. El tipo de óvulo va a depender a lo que causa la infección. Y una infección puede ser causada por un parásito, puede ser causada por un hongo, puede ser causada por una bacteria o por ambas o por las tres. Entonces, cuando nos automedicamos, si nos automedicamos mal, no estamos corrigiendo el proceso, lo estamos alargando. Entonces, eso produce un daño y al final terminamos en un aborto. Podemos hablar de que si hay alguna posibilidad de tomar en cuenta para cuidarnos y no caer de nuevo en un aborto, doctora. Mira, lo importante no es cuidarte, porque cada mujer se cuida, inmediatamente tiene el primer aborto, eso es un duelo, que ella pasa y va a hacer todo lo posible porque no le vuelva a pasar. Sin embargo, solamente cuidarse por parte de la paciente no es suficiente. Hay que investigar y hay que hacer una serie de exámenes. El estudio de una paciente abortadora recurrente es sumamente extenso porque va dirigido absolutamente a investigar todas las causas que le pueden producir un aborto. Entonces, lo primero que yo tengo que recomendarle a la paciente es que no se desespere, que sepa que es más extenso que cualquier otro estudio y que lo importante en la parte del aborto recurrente es investigar lo que causa el aborto para que no lo pueda causar a futuro. Por eso se investigan tantas cosas y por eso es tan extenso el estudio de este tipo de pacientes y hay que tener paciencia. Porque lo bueno, lo positivo es que una vez que tú lo corrijas, se puede ser madre. Ahora bien, si nosotros tenemos una causa incorregible como una alteración genética, esa pareja tiene primero que ir a una asesoría genética para que sepa el pronóstico del futuro embarazo y las posibilidades que tiene de padecer un aborto nuevamente o un embarazo con una alteración cromosómica, pero también la posibilidad que tiene esa pareja de hacerle una biopsia a ese embrión y poder tener un embarazo con un niño sano. Ahora bien, esa es la única de las cosas, de las causas que prácticamente no se pueden corregir, porque si nosotros nacemos con una alteración genética, no la podemos corregir, pero tenemos la alternativa de poder, la posibilidad, dependiendo del tipo de anomalía genética, de poder tener un niño sano. Ahora bien, si tenemos causas que son corregibles, como una trombofilia, que es una condición hereditaria, que nos altera la coagulación, eso se puede corregir, ya sea genética o sea adquirida. Pero si tenemos otras causas, como es una diabetes, un hipotiroidismo, anticuerpos antitiroideos, son cosas que con la ayuda de un especialista o de varios especialistas sí se pueden corregir. O sea que no es suficiente que la madre se cuide, sino que inmediatamente después del segundo aborto sea extensamente estudiada. Ok. Doctora, hablemos de los principales síntomas de la pérdida gestacional. ¿Cómo uno puede darse cuenta? Mira, lo primero es que en el embarazo no es normal el dolor. Toda paciente que tenga dolor al principio de su embarazo tiene que asistir o llamar a su obstetra porque no es lo común. Y muchas pacientes no saben diferenciar lo que es una molestia
de lo que es un dolor al principio del embarazo. Entonces, cuando tenemos dolor es porque estamos frente a una amenaza de aborto. Lo segundo es el sangrado. Cuando tenemos sangrado, ya sea tipo manchado, color café o sangre rojo como una menstruación, esto debe ser una alarma para que tú inmediatamente llames a tu especialista. Al principio del embarazo es común que las pacientes siempre tengan condiciones que la manden a un reposo, pero ese reposo debe ser autorizado por un especialista y buscar la causa de primero por qué tiene dolor y de por qué tiene sangrado. Algo también que es poco común, pero se da, es la incompetencia ísmico-cervical, es decir, un debilitamiento del cuello del útero que se abre antes de tiempo y permite la salida de ese embarazo. Entonces, esa paciente, por ejemplo, que tiene esa condición y su obstetra lo determina, es una paciente que lleva un cerclaje temprano, pero es una paciente que también tiene que estar acostada, que no debe de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, cuando hablamos de las infecciones vaginales recurrentes, también debemos de tomar en cuenta las infecciones urinarias. ¿Esto puede traer problemas? Sí, las infecciones urinarias no te traen problemas en el tracto genital antes de un embarazo, pero sí te pueden llevar a aborto. Cualquier infección que eleve los glóbulos blancos, que conlleve a una infección general, puede llevarte a un aborto. Entonces, por eso es que uno inmediatamente tiene una infección, hay que tratar a la paciente, o sea, ya sea de orina, ya sea una infección dental, ya sea una infección pulmonar, cualquier tipo de infección debe ser tratada, porque te puede conllevar a un aborto. Cuando esta paciente ya está siendo tratada por el especialista, ha tenido varios abortos, ¿cuál es el tratamiento que lleva esta paciente para poder mantener un embarazo? Dependiendo la causa que lo esté causando. Si es una causa genética, si se investigó la paciente y nos dimos cuenta que el problema es genético, va para asesoría genética y vemos la posibilidad de hacerle una biopsia a ese embrión y que pueda tener un embarazo con un niño sano, ¿ok? Y un embarazo evolutivo. Lo segundo es, si la causa es, por ejemplo, inmunológica, como una trombofilia, es fácilmente tratable con anticoagulantes. Inmediatamente la paciente sabe que está embarazada, debe llevar tratamiento con anticoagulantes y hasta con esteroides. Hay muchísimas pacientes que hasta necesitan de la intervención de un inmunólogo para la colocación de una inmunoglobulina. Hay alteraciones, por ejemplo, como la presencia de anticuerpos antitiroideos que están asociados, sin embargo, no hay una causa, no hay un tratamiento para este tipo de condición, simplemente es un factor inmunológico, pero no tenemos tratamiento para eso todavía. Si es una diabetes mellitus maltratada, controlarla. Por eso es importante nosotros tener una consulta preconcepcional o inmediatamente, imagínate que no se dé la consulta preconcepcional y que llegue la paciente embarazada con la historia de los abortos anteriores. Entonces es importante, si la paciente es diabética, desde la primera consulta enviarla a donde su endocrinólogo para que coloque el tratamiento pertinente y saber que esa paciente tiene visitas más recurrentes al especialista, a todos los especialistas, porque muchas veces a nosotros no nos gusta ir al médico y yo me incluyo ahí. Entonces, realmente cuando tenemos una paciente de alto riesgo, los chequeos prenatales se acortan. Yo te tengo que ver más frecuente, pero no solamente yo. Te tiene que ver el endocrinólogo, te tiene que ver el cardiólogo, te tiene que ver quien sea necesario y te tiene que ver de manera frecuente. Si es, por ejemplo, una alteración anatómica como un mioma, depende primero los miomas, no todos los miomas causan abortos. Primero hay que ver el tamaño del mioma, porque un mioma por encima de los 4 o 5 centímetros sí te puede causar un aborto. Primero hay que ver también, luego de eso hay que ver la localización de ese mioma. Si el mioma está fuera de la cavidad del endometrio, que es donde se implanta el embrión, es muy difícil, si es pequeño, que te cause un aborto. Ahora, si está dentro del endometrio, si es un mioma submucoso, independientemente de su tamaño, hay que quitarlo antes de buscar un embarazo. Lo tercero es saber la cantidad de miomas que tiene. Entonces, se le hace una miomectomía a esa paciente con esa historia que tiene miomas que puedan causar aborto. Si tiene un septo, hay que quitar ese septo por histeroscopía, que es
por medio de una camarita que se entra a través de la vagina y la paciente no tiene que ser abierta. Es decir, no lleva una incisión por el abdomen, sino simplemente a través de su útero, de manera ambulatoria, se hace un corte de ese septo, la paciente se va para su casa el mismo día. Doctora, nos preguntan si una embarazada con sangrado, con hematoma, ¿cuál es el pronóstico? Depende primero del hematoma, del tamaño del hematoma y dónde esté localizado el hematoma. Por ejemplo, si tenemos un hematoma cerca del cuello, es una paciente que va a haber sangrado frecuentemente. Se puede asustar porque lo va a ver más frecuente que aquella que lo tiene detrás del saco. Ahora bien, la que tiene el hematoma detrás del saco, si no guarda el reposo, tiene mayor riesgo de aborto porque ese hematoma, por gravedad, puede desprenderme el saco. Entonces, no importa la localización, paciente con hematoma al principio del embarazo necesita ir de reposo absoluto a su casa. Okay. Entonces, y si el hematoma es grande, obviamente también lleva tratamiento ambulatorio, no solamente reposo. A esa paciente se le pone medicamentos y se acompaña ese reposo, pero el hematoma que está detrás del saco tiene peor pronóstico. Y si es de gran tamaño, también tiene peor pronóstico. Una última pregunta, doctora, para luego dar los números de teléfono de consultorio. Dice, ¿puede un Papa Nicolau arrojar varias patologías, infecciones, hongo, y dar pie a una colposcopía biopsia y la misma no indicar ninguna patología? ¿Fue claro invasiva? Sí, claro que sí. Mira, el Papá Nicolau o citología cervical te puede decir si hay la presencia de una alteración en esas células y ser necesaria una colposcopía biopsia, porque en la citología lo que vemos es células y muchas veces el patólogo necesita ver tejido para confirmar ese diagnóstico. Entonces, el Papá Nicolau no se hace para infecciones. Lo que pasa es que si yo tengo la presencia de algún hongo, de alguna bacteria, el patólogo me lo reporta ahí mismo, pero el objetivo principal del Papá Nicolau no es buscar infecciones. Sí se puede ver, sí me las reportan, porque ya está ahí. Sino, lo que me reporta es cambios en las células del cuello. Si esos cambios están ahí, yo lo tengo que confirmar con una colposcopía biopsia, que a diferencia del Papá Nicolau, yo lo que busco es tejido. En el Papá Nicolau es solamente células. Y luego de la colposcopía biopsia, ese es el diagnóstico definitivo. Yo paso a otra cosa si es necesario. Porque la colposcopía puede salir bien, aunque el Papá Nicolau salga mal. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Llegó el final del programa, pero hoy fue súper rápido la hora. Eso fue increíble. Demasiado. Doctora, vamos a decir los días que consulta, dónde y número de teléfono. Y que sigan su cuenta de Instagram, claro está. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como DRA Giselle Fernández. Estamos en Gascue de lunes a viernes. El teléfono para citas es 809-792-2378. Excelente. Ahí está la doctora Giselle Fernández. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos.